Bueno, buenas tardes. Hace ya 5 meses que comenzamos con la pelea del agua en un pleno en el que os habla manifestaba la tristeza de algo que no se podía creer, que era que empezaran un proceso para privatizar las aguas de Alcázar, algo que no es que quería decir como dice la Jota del Agua, de la que tendréis referencia, que nuestra agua ni se alquila, ni se compra, ni se vende. Y con eso ya doy paso a Juan, que va a presentar a Pedro Arrojo. ¿Vale? Gracias por venir. Autor de numerosos artículos en revistas, todos con el tema del agua, aguas subterráneas, agua en la superficie, de la gestión económica del agua. No duda en afirmar que la privatización del agua es un acto de sabotaje social, partidario de afirmar que otro mundo es posible, porque otro mundo es necesario. Por todo ello y por tu presencia, hoy desde aquí, desde la Plataforma contra la Privatización del Agua de Alcázar, te damos las gracias, Pedro. Miren, una introducción general. Esto no es nuevo. Llega aquí ahora, pero nosotros llegó mucho antes. El proceso de presiones privatizadoras sobre los servicios públicos es algo que viene muy atrás y que se ha acelerado con la crisis. Cuando yo era joven, emergió una corriente económica entre los sectores de economistas norteamericanos, a los que en aquellos tiempos les llamábamos los Chicago Boys. Eran tiempos de justo acababa de dar el golpe de Estado Pinochet, para que se ubiquen ustedes un poco en el tiempo, en la temporalidad. Ese movimiento y esa visión, esa forma de entender la economía, es lo que hoy se llama el modelo neoliberal, que domina el mundo en gran medida y que nos va empapando a todos a través de mensajes a veces indirectos, ¿no?, que nos van haciendo creer cosas que en algún momento tendríamos que cuestionarlas. Cuando se inicia este movimiento, se teoriza la idea de que la función pública es un estorbo para el progreso, de que la función pública es burocrática, oscura, ineficiente, y que sin embargo el libre mercado es el que agiliza todo. Y entonces, por un lado, se denosta todo lo que sea gestión pública y por otro lado se ensalza, se sube a los altares la visión del libre mercado. Eso lo que significa es que, como dijo Reagan en su momento, el problema que tenemos, decía Reagan, es el propio Estado, soy yo. En cierta forma es una visión de que hay que debilitar lo más posible al Estado y liberar lo más posible el mercado. Eso que, y ya digo, viene desde muy atrás, ahora les explicaré las consecuencias. Significa que usted podría ir a un hospital público a través de una gestión pública, pero si lo privatizamos, bueno, pues esa dinámica de la competencia va a llevar teóricamente a una mejor sanidad, más eficiente, menos burocrática, etc. Lo mismo con la educación, lo mismo con el agua. De manera que ya en aquellos años se teoriza la privatización del agua. Claro, como eso es muy duro, porque la gente va y se enfada, como está pasando aquí, pues en aquellos momentos solo se instala un modelo profundamente neoliberal en Chile, porque había dictadura y se podía hacer lo que el dictador quisiera. De manera que el primer modelo de privatización que surge del neoliberalismo naciente en esos años es lo que se llama el modelo chileno. Se lo explico muy rápido, sigue vigente. Si usted fuera chileno y necesitara una concesión de agua para lo que fuera, para regar, para beber, para la piscina de su casa, me da igual para lo que sea, hasta hace poco tenía que venir a comprar ese derecho a Madrid. Ahora tiene que ir a comprarlo a Roma, porque el agua de Chile no es de los chilenos, es de Endesa en una inmensa mayoría, que fue la que ocupó los derechos de agua de Chile. Y los ríos, la mayor parte de los ríos por ejemplo, de Patagonia chilena, son de Endesa. De manera que si usted tiene una concesión de aguas, tiene que ir a comprarla a Endesa, y ahora Endesa es de capital mayoritario italiano, por eso tiene que ir a Roma. Ese modelo chileno, el dictador se preocupó de que la ley de aguas de privatización quedara vinculada a la Constitución. De manera que para cambiar la ley de aguas y recuperar el control público del agua, hay que cambiar la Constitución. Y para eso se necesitan unas mayorías
parlamentarias cualificadas, que en estos momentos yo creo que ni siquiera Bachelet con sus nuevas elecciones probablemente consiga. Modelo chileno que no se ha extendido a ningún otro país, demasiado radical, incluso para los gobiernos de derechas. El segundo modelo de privatización fue el británico, Margaret Thatcher. Ella no se atrevió a privatizar el agua, los ríos, pero privatizó las infraestructuras de agua y saneamiento y la gestión de esos. De manera que entregó, por ejemplo, toda la red de tuberías, de red de abastecimiento y de saneamiento de la región metropolitana de Londres por un precio simbólico de 1 libra esterlina a Thames Water, que es una gran compañía inglesa multinacional. Desde ese momento ya las infraestructuras y los servicios eran privados. Eran un negocio. No el agua misma, pero sí el servicio, incluida la infraestructura. Tampoco se ha extendido a ningún otro país. El modelo que se extiende desde hace varias décadas por el mundo con el apoyo del Banco Mundial, que es un banco público, para nuestra vergüenza, como el Banco Central Europeo, que es un banco público, para nuestra vergüenza. Banco público que está al servicio de intereses privados. Bueno, pues en este caso lo mismo. El modelo que extiende el Banco Mundial y que han extendido muchos gobiernos es el modelo que se llama francés de privatización y se le conoce por las siglas PPP. Son siglas del inglés, pero que en castellano también funcionan. Es el Public-Private Partnership, que en español es el partenariado público-privado. Y entonces un modelo mucho más sofisticado que explicaré más adelante. ¿De acuerdo? Y es el que viene aquí, a través de empresas mixtas, en nombre de vamos a conseguir la colaboración del capital privado para tener más capacidad, y además el libre mercado va a dinamizar la gestión y va a hacerla más eficiente. La voy a explicar más adelante porque ahí vamos a centrar la conferencia. Permítanme un poco repasar rápidamente, decir un poco en el contexto global, para que antes de entrar ya a los argumentos, que este proceso de privatización, con referentes más o menos, digamos, discretos en Europa, tuvo su desembarco masivo en América Latina, y no solo ya en Chile, sino que luego se pasaron, bajo presiones del Banco Mundial y con el modelo francés, se pasó a hacer la privatización en Bolivia, en Uruguay, en prácticamente toda América Latina. Fue el primer desembarco masivo de las grandes empresas europeas, la mayoría de ellas de matriz francesa, y luego con sus correspondientes alianzas que hablan castellano, ¿no? Son empresas aparentemente españolas, de matriz y de tecnología francesa, que desembarcan en América Latina. Ustedes tienen una referencia de lo que eso supuso en América Latina porque me han dicho que han visto la película Y también la lluvia, ¿no? La vamos a proyectar. La verán, no se la pierdan. Jueves. Si no la han visto ya, pues una gran superproducción, que estuvo ganó Goyas y demás, y bueno, estuvo a punto de ir a Hollywood. Se les pondrán los pericos de punta, pero está la escenificación novelada, es perfectamente histórica. Es la guerra del agua de Cochabamba. Lo que ocurre cuando se privatiza el agua, cuando se privatiza, y ahí lo verán en esa película, es que si somos ricos, como la mayoría de los que estamos aquí en el fondo somos relativamente ricos, como yo a veces suelo decir, si tengo una tarjeta Visa como la que yo llevo en el bolsillo y me privatizan el agua o la sanidad o la educación, si yo soy rico y tengo trabajo, pues probablemente desde un punto de vista egoísta puedo estar tranquilo, porque voy a poder pagar por aquello, ¿sí? Voy a poder llevar a mi hijo a estudiar a donde quiera porque pagaré, y tendré un servicio de aguas porque pagaré, y tendré... Pero si soy pobre, o estoy en paro, o puedo estarlo, lo primero que debo hacer es preocuparme, luego probablemente enfadarme, y luego ya salir a pelear. Y eso fue lo que pasó. La rebelión frente a la privatización, el primer hito de la rebelión mundial contra la privatización del agua lo dio Cochabamba. En esa película lo tenéis perfectamente reflejado. Fue la rebelión de los pobres, porque el problema de privatizar este tipo de servicios básicos es que al privatizar esos servicios básicos, derechos que hemos considerado como derechos humanos o como derechos ciudadanos de acceso universal, como ese es el caso, se transforman en derechos de clientes. Y si el cliente es pobre, es expulsado de sus derechos de ciudadanía. Luego, lo normal es que ante este tipo de cuestiones, quien primero se cargue, quien primero sean los pobres. Y eso fue lo que pasó en el mundo. La guerra del agua
de Cochabamba fue la rebelión de los pobres contra la privatización del agua. Cuando se enteran, porque viene la empresa a ocuparles incluso los riegos, les lleva a ocupar los riegos que bajaban de la sierra, que son comunidades indígenas, y en las ciudades lo mismo, a la gente que se había hecho, porque la ciudad no había preparado buenos servicios de agua, tenían su propio pozo, se lo habían pagado entre los vecinos, habían puesto la tubería con su trabajo, y les llegan ellos y les ponen un candado. Dicen, no, no, es que esto ya no es suyo, esto es de una empresa, que era una empresa norteamericana y española. La empresa española que estaba en esa película, para su vergüenza, aunque no se dice, es Abengoa, que lo sepamos. Ahí teníamos un trocito de vergüenza nacional. Abengoa fue parte de los privatizadores de Cochabamba. Y entonces les dicen, oiga, pero ¿eso qué quiere decir? Que entonces la lluvia ya no es nuestra. Dicen, no, no, la lluvia no es suya. Todo lo que corra por la superficie es de la empresa Reichter. Y ya está. Y entonces se produce la rebelión. La gente sale a la calle, bloquea y cae el gobierno. Cae el gobierno. Por la rebelión de Cochabamba acaba cayendo el gobierno. Bueno, allí se empieza. Lo que ocurre es que esto con el tiempo se ha transformado no en una rebelión de pobres, sino en una rebelión democrática de ciudadanos y ciudadanas. Pobres o no pobres. Ciudadanos y ciudadanas que dicen, señores, no se puede comprar y vender todo. En la vida hay cosas que no se compran ni se venden, pero que son muy importantes, las más importantes. La dignidad no se compra ni se vende, aunque algunos sigan pensando que sí. Los derechos humanos y ciudadanos no se compran ni se venden. Se administran con justicia, con equidad, con vigilancia ciudadana. Y ahí es lo que quiero, es como que terminar la charla. Y se produce una preocupación ciudadana. En Europa tienen ustedes una cita, un elemento referencial, cuando se aprueba en el Parlamento Europeo hace ya años una directiva que les habrá sonado, nombre alemán, la directiva Bolkestein. Era una directiva por la cual se venía a decir, bajo las presiones neoliberales, que había que privatizar los servicios y que la libre competencia haría servicios mejores. Y al decir servicios era en general, transporte, telefonía, electricidad, agua, todo, todo. Y que era obligatorio por la ley privatizar. Entonces el propio Parlamento Europeo, que no era de izquierdas, en un momento determinado dice, oiga, el agua también. Y entonces se abre un debate en el Parlamento Europeo. Si los servicios de agua se deben considerar un servicio económico, como un negocio, o si es un servicio público básico de interés general, en cuyo caso debe de excepcionarse la aplicación de la directiva Bolkestein. Y se produce un gran debate, en el que estando la izquierda claramente en minoría en aquellos momentos, gana en la votación el que sea excepcionado el tema del agua. Y que no se obligue a privatizar el agua, porque se debe considerar no como un servicio económico simplemente, como podría ser el servicio de telefonía. El móvil este es un servicio económico. Por eso nos lo han privatizado todo y ahora pues pagamos a una empresa privada. Yo si por lo menos hubiera competencia de verdad no me importaría. Lo que me fastidia en este caso es que no hay competencia de verdad. Pero claro, una cosa es un móvil, en donde si me sale muy caro pues no tengo móvil y no pasa nada, y otra cosa es un servicio de agua y saneamiento. Muy distinto. O educación básica, o sanidad. No es lo mismo. Eso no es un negocio. Y por tanto yo creo que ahí lo que se ha producido es un movimiento ciudadano que consigue éxitos en Bruselas, parciales por lo menos. Ahora acabamos de presentar 2 millones y pico de firmas europeas para que se debata lo contrario, que sea prohibido la privatización de servicios básicos donde estén derechos humanos y derechos ciudadanos en juego. Que eso no sea negocio, que la Unión Europea tenga la dignidad política de vetar al espacio del mercado aquello que debe ser democráticamente accesible a todo el mundo y no solo a los que puedan pagar. Y que acordemos entre todos cómo pagamos ese servicio. No digo de no pagar, pero de que no haya lucro a costa de un servicio de ese tipo. Que no haya lucro, que pagamos los costes, de acuerdo. ¿Cómo lo distribuimos para que incluso el que no pueda pagar pueda tenerlo? Ya lo discutiremos, la tarifa. Pero que la tarifa no sea una cuestión de mercado, sino un acuerdo social de los ciudadanos y de las ciudadanas. Bueno, pues eso es lo que se está proponiendo Europa, gracias a un acuerdo de todos los sindicatos, todos, la Federación Europea de Sindicatos, con el apoyo de 15 EMES, asociaciones ciudadanas. Bueno, ahí hemos conseguido esas firmas y lo estamos peleando a nivel europeo. Pero en su momento ya se ganó la batalla de excepcionar los servicios de agua y saneamiento, de manera que ahora ya depende de que el ayuntamiento de cada lugar
quiera o no quiera, pero no es obligación. Mientras que si hubieran ganado esa votación en el Parlamento Europeo, no habría discusión. Los ayuntamientos tendrían obligación de privatizar. Bueno, dicho eso, ¿qué argumentos nos han empleado en general desde hace muchos años? Y ya no digo no en Alcázar, sino en cualquier lugar del mundo. Miren varios argumentos muy rápido. El primero, se dice, gracias a esto va a venir inversión privada a los servicios públicos. Porque como en general hemos ido anorexizando, adelgazando las finanzas de los ayuntamientos, ahora con la crisis más, pero ya viene de atrás, ¿no? Pues entonces vamos a buscar que la inversión privada venga a reforzar las inversiones del capítulo público para extender mejor las redes, hacer buenas plantas de saneamiento, buenas plantas de potabilización y tener más inversión, conquistar inversión. Segundo, les doy primero los argumentos y luego los discuto rápidamente. El segundo, la libre competencia del mercado hará más eficiente el servicio. La libre competencia del mercado hará más transparente la gestión, evitando la oscuridad del burocratismo público. La libre competencia del mercado permitirá que ustedes, los clientes, a través de sus derechos como clientes, hagan más transparente la vigilancia y el control de las empresas. Y por último, el argumento de, miren, esto es muy complejo. Gestionar grandes sistemas de agua en grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Zaragoza, Alcázar es menos, es muy complicado tecnológicamente. Y entonces se necesita una sofisticadísima tecnología y capacidad de gestión. Y eso lo dicen ya de manera inglesa para que quede más guay, y últimamente, como el lobby es francés, el término francés. Entonces se habla del know-how y del savoir-faire. ¿Vale? Entonces eso, como la gestión pública son tonticos, no saben, pero una empresa privada sofisticada, grande, sí sabe. Son los 4 grandes argumentos. Miren, yo les dejaré por escrito el artículo que me pidieron de la revista Economía Exterior, una revista de economía especializada, y ahí lo explico más despacito. Aquí se lo voy a decir muy rápido. Inversión privada en estos servicios. Tenemos ya una larga experiencia en América Latina, sobre todo. Hay un proyecto europeo que fue el PRIMWAS, hecho por 12 universidades, pagado por Europa, siguiendo qué experiencia habíamos tenido. En Argentina, en Uruguay, en Senegal, en no sé, 12 países. A todo pasado. Es decir, es verdad que el privado invirtió masivamente en inversiones pesadas de largo plazo para hacer grandes redes urbanas, estaciones de tal. Balance final está en internet, o sea que no lo digo yo. Balance final de ese proyecto europeo, no. El privado pone dinero para comprar los muebles, para comprar el servicio, le da liquidez al ayuntamiento para tener un dinerico y a lo mejor hacer cosas que se vean e intentar ganar las siguientes elecciones, pero no invierte ni un euro en lo general, más que muy moderadamente. Se estimó en los 12 países, me parece que fue un nivel de inversión privada que no llegó ni al 10%. El 90% de las inversiones que se hicieron mientras hubo gestión privada, porque en todos esos países los han echado ya, la mayoría, ¿no? Mientras hubo inversión privada, el 90% siguió siendo pública. ¿Qué pasó? Pues, por ejemplo, el Banco Mundial tenía bloqueados los créditos para este tipo de cuestiones a países en desarrollo mientras no privatizaran, que tiene narices, el chantaje. Bueno, pues lo tenía paralizado. Entonces, cuando Argentina privatiza, por ejemplo, Uruguay privatiza o Bolivia privatiza, el Banco Mundial libera esos fondos para invertir en inversiones en la red de Buenos Aires, en tal y tal. Ah, pero ese dinero ¿sobre quién carga? Deuda pública argentina, deuda pública uruguaya, deuda pública boliviana. ¿Y quién lo maneja? El privado, Aguas de Barcelona, Gualia. Es decir, la inversión siguió siendo pública, en su inmensa mayoría. Y yo cuando tuve en otro equipo de investigación sobre estos, que tuve la suerte, la busqué también la suerte, ¿no?, de poder entrevistar a las direcciones centrales en París de estas grandes empresas, yo les preguntaba este tema, y ellos ahí, a ese nivel de tú a tú directo, son muy claros. Dicen, señora Rojo, nosotros no somos un banco, nosotros no vamos a invertir dinero, no somos financiadores de obra pública,
Nosotros somos buenos gestores. Ustedes dennos el dinero público que nosotros lo invertimos muy bien y lo gestionamos muy bien. Y te lo dicen así de claro. Nosotros no estamos interesados en hacer inversiones pesadas de largo plazo. No son rentables para nosotros, no es nuestro negocio. Ahora, si quieren tecnología sofisticada, sí. Quieren una desaladora, quieren un plan de saneamiento en donde yo voy a hacer amortizaciones a 10, 15 años y con tecnología que voy a poder cobrar bastante, ahí sí, en eso sí me meto. Pero redes, alcantarillas, eso, no, eso que siga siendo público, que lo pague el Estado, que lo pague el Ayuntamiento, que lo pague quien quiera, nosotros lo gestionamos. Y eso me lo reconocían, están en mis informes, pero reproduciendo con cinta magnetofónica a los gerentes. No es verdad que los privados, a lo largo de toda la historia de la privatización, hayan hecho inversiones masivas en infraestructura de amortización de largo plazo. No es cierto, está certificado empíricamente. Libre competencia. Miren, tampoco es verdad. Digamos que en el tema de otras cosas como esto, o la venta de coches, o lo que quieran, fabricación de coches, es verdad que el argumento de si hay libre competencia, pues cada uno espabila en la libre competencia. Si yo soy un mal empresario y te vendo un mal coche y se te estropea, pues tú se lo dices a él y el siguiente día no me compra ese coche. Y usted cuando vuelva a comprar el coche ya no lo comprará de mi marca, lo comprará de ese señor que es más eficiente y hace coches más baratos y mejores. Es decir, la libre competencia, cuando hay verdadera libre competencia en el mercado, es verdad que es un incentivo de eficiencia, correcto. Pero es que no estamos en un libre mercado en el que haya competencia en el mercado. El servicio de aguas es lo que se define técnicamente como un monopolio natural. Es decir, si usted no está contento con quien le sirve el agua, sea público o sea privado, usted no se puede cambiar de empresa. Usted es un cliente prisionero. Y esto es lo que se llama un monopolio natural, sea público o sea privado. Tú estás enfadado con cómo te sirven el agua, pues lo siento mucho, podrás reclamar, pero no puedes cambiar. No te puedes cambiar de Citroën a Volkswagen, ¿vale? Entonces es lo que técnicamente en economía se dice, no hay competencia en el mercado, sino a lo sumo. Hay competencia, se dice en estos términos, por el mercado. Es decir, en un momento determinado, y en el mejor de los casos, no el más frecuente, se saca un concurso público una vez para ver a quién se le adjudica por 30 o 40 o 20 o 25 años ese servicio. Se compite una vez cuando no, como la mayoría de los casos está ya preacordado en el despacho del alcalde o del presidente. En el 90% está preacordado, con gobiernos de izquierdas y de derechas. Está preacordado, con corrupción y sin ella. Pero en todo caso, a lo más que va a haber es competencia por el mercado. Y una vez adjudicado a quien sea, ese es un monopolio natural, ya no hay competencia. Luego, por tanto, no hay ningún incentivo de eficiencia. Tú estás crucificado ya ese gestor público o privado para siempre. Luego, no es verdad que haya libre competencia. Nosotros en economía decimos, cuando no hay competencia en el mercado, la competencia por el mercado es ineficiente y no funciona. No hay verdadera competencia. Eso lo decimos en los libros de texto que explicamos a los economistas en las facultades de economía. Yo se lo digo a ustedes para que lo sepan. Transparencia. Miren, una empresa privada no es transparente, pero es que no puede serlo. O sea, yo voy al BBV y le digo, mire, que soy cliente suyo y que vengo a ver aquí los entresijos del negocio. Y dice, ¿pero tú eres tonto o qué? O sea, los entresijos del negocio no se lo cuentan ni a la asamblea de accionistas. Se lo cuentan solo a los accionistas mayoritarios del Consejo de Administración. Punto pelota. Porque hay una cosa que se llama el derecho privado a la información de la empresa que está protegido por la Constitución. Entonces yo no le voy a contar a usted cómo tengo mi negocio. Se lo cuento a los socios mayoritarios y a los que deciden. Y los clientes son clientes. Si a usted no le gusta, se vaya. Punto. El BBV no es transparente porque no tiene por qué serlo. Y el Banco Santander no es transparente porque no tiene por qué serlo. Y además, esa no transparencia, ese derecho privativo de la información de la gestión de la empresa, está protegido por la Constitución. Y no puede ser de otra manera. Lo que se ve de la empresa es lo que te dejan ver, pero no las tripas de fondo. Una empresa pública o una gestión pública puede ser oscura. Joder, que me lo digan a mí, que se lo digan a cualquiera. Claro que puede ser oscuro, burocrática, pero por lo menos tenemos el derecho de exigir que sea transparente.
Y las leyes cada vez las vamos mejorando para que haya exigencia de transparencia a la empresa pública, a las instituciones públicas. La obligación de transparencia que firman nuestros gobiernos y toda Europa en la Convención de Aarhus sobre temas ambientales que incluyen el agua, son para las instituciones públicas, perdón, no para las privadas. Son obligaciones de la institucionalidad pública. A la empresa privada no le podemos ir a revolver los papeles de fondo de cuáles son sus decisiones. Tendrán que pagar sus impuestos, tendrán que decir 4 cosas que son las que se ven. Las gordas no se ven. Es un secreto empresarial y está protegido por la Constitución. Luego, yo no digo que porque sea una gestión pública vaya a ser transparente, no. La mayor parte de las veces no lo ha sido. Pero lo podemos pelear y lo estamos peleando y lo estamos ganando. Los movimientos contra la privatización no dicen simplemente sí a lo público, dicen sí a nuevos modelos de gestión pública participativa. Tenemos que parir esos nuevos modelos, no están paridos. Y generalmente desde la izquierda no se ha sabido hacer esto tampoco. O en algunos casos se ha sabido hacer mejor o peor, pero no podemos estar muy orgullosos desde la izquierda de estas cuestiones. Pero insisto, la privatización es un blindaje a la transparencia, porque la empresa privada tiene derecho constitucional a preservar sus datos de gestión. El control de los clientes no existe. Usted puede controlar como cliente, hasta cierto punto, desde su pequeñez de cliente, puede controlar cuando hay competencia en el mercado. Pero cuando hay competencia por el mercado y hay monopolio natural, no, porque usted no puede cambiarse de empresa. No tiene ningún poder. No tiene ningún poder por ser cliente. Tiene poder como ciudadano, si ese servicio es de los ciudadanos. Si ese servicio es de todos ustedes, nuestra pelea será por hacer un modelo de gestión pública transparente, como el que ahora hay en París. En París, que era privado, lo han hecho público. Y los ciudadanos pueden ver en la internet, ahí, las tripas de la empresa. Porque se lo han propuesto así y han hecho un modelo de gestión pública transparente. Que no pretende competir en los mercados, que pretende hacer un buen servicio público, transparente y bajo participación ciudadana. ¿Vale? Y entonces, bueno, pues no hay ninguna utopía. Se puede, claro que se puede. Hay sitios donde se ha conseguido y tendremos que conseguirlo en los demás sitios. ¿Cómo no? No somos más tontos que los de París ni que los de Córdoba. Y por último, complejidad inalcanzable para la gestión pública. Hombre, eso sí, aquí hay... Yo soy funcionario público, soy profesor de universidad. A mí me dicen esto, diga, por favor, un respeto, no me insulte, ¿vale? No me insulte. O sea, decir que la gestión pública no sabe hacer un buen servicio de aguas, no nos insulte, por favor. Y repito, lo que estamos haciendo no es ir a Marte. Servicio bueno de gestión pública de aguas, yo creo que aquí tienen ustedes un servicio bastante bueno, menos de lo que yo tenía información, creo que es bastante bueno. Canal de Isabel II, yo creo que es un servicio bueno, mejorable, pero bueno. Aguas en Zaragoza, yo creo que es bueno, es mejorable, hacemos críticas, es un buen servicio público de aguas. Y repito, en todo caso, nadie discute. Aquí me gustaría que estuviera cualquier autoridad de aguas de Barcelona, no me discutiría esto que voy a decir ahora. En los rankings internacionales de eficiencia y de buen servicio, los primeros son pequeñas empresas públicas de carácter local o comarcal, holandesas, suizas, alemanas y suecas. Y simplemente son empresas que tienen las tecnologías puntas que compran en el mercado el servicio público. Es que tener buena tecnología no es ser una multinacional, perdone, que no estamos yendo a Marte. Que todo lo que tiene que hacer una empresa pública o privada en materia de servicios de agua, aun las tecnologías más sofisticadas, están en el mercado. Entonces se va al mercado, se compra, y luego la clave es hacer una gestión compartida, permeable a la ciudadanía, que los ciudadanos sientan ese servicio como propio y no como un negocio que les está sacando la sangre. Bueno, pues esos son los argumentos generales. Permítame entrar ya al final en la última línea de información y argumentación, que es lo referente ya a explicación de cómo funcionan generalmente el negocio del partenariado público-privado, del modelo francés que les he dejado ahí aparcado antes.
El PPP lo que viene a decir es, cuando usted habla con gente de estas grandes empresas multinacionales, te dicen, y yo lo he hecho, lo he hablado, ha sido parte de mi trabajo, entrevistarme directamente con ellos en este proyecto europeo. Dicen, miren, señor Arrojo, nosotros no estamos interesados en privatizar el agua como recurso, que sea una gestión pública, que sea una propiedad pública. Tampoco nos interesa apropiar las redes de agua, las redes de saneamiento, los alcantarillados. No nos interesa. Ni somos grandes inversores que vamos a poner capital a inversión, miles de millones, a 30, a 20, a 40 años, que son los tiempos de amortización. A veces, bueno, son tuberías menos, 20, 20 y tantos años. No nos interesa ese tipo de inversión. Ni somos inversores de eso, ni nos interesa esa inversión. Nosotros nos interesa la gestión. Entonces organicemos, hagan una cesión de sus servicios, eso sí, por 20 años como mínimo. Entonces ustedes quieren, Aguas de Barcelona, o Aqualia, o quien sea, ustedes firmamos un contrato y yo le hago un buen servicio porque tengo el know-how, el savoir-faire, soy un buen gestor internacional, tengo la mejor tecnología, bla, bla, bla. Yo quiero la gestión. Claro, cuando uno piensa, y entonces si es un ayuntamiento que además, bueno, pues si es un ayuntamiento más claramente que tiene menos problemas políticos y es más de derechas, pues seguramente le dará la gestión completa. Agarrará y a partir de ahí la empresa Pepita se encarga de las aguas. Por ejemplo, en donde mi suegra vive, en Alcañiz, pues es Aquagest, que es Aguas de Barcelona. Pues Aquagest es la que gestionará por 30 años el agua de Alcañiz, y esto, íntegramente, una empresa privada. Si el alcalde es más progresista o tiene miedo de que eso le desgaste políticamente, le van a ofrecer enseguida, sin ningún mucho problema, le van a decir, no se preocupe, si le produce problemas este proceso de privatización de la gestión, hagamos una empresa mixta. Hagamos una empresa mixta, un porcentaje para ustedes, un porcentaje para nosotros, y ahí hay dos posibilidades. Si tú le dejas mayoría al privado, pues bueno, contento, tiene mayoría accionarial. Pero si le pones penas, si le pones dificultades, hombre, es que voy a tener problemas, van a decir que he vendido la mayor parte de la empresa, que no tengo el control. Si te ponen penas, no va a haber problema por el privado. Te va a decir, ningún problema, señor. 51% público, 49% privado. O, yo he visto casos de estos en Europa y en América Latina. 60% público, 40% privado. No les importa mucho la proporción. No es lo fundamental por lo que ahora van a ver. Claro, lo siguiente es preguntar, bueno, pero si quieren hacer un negocio, quiere que sea un negocio majete, rentable, habrá que controlarlo. Claro, si lo controla realmente el alcalde, igual no es negocio, dependerá de que le compre el alma al alcalde o no se la compre, es incierto, ¿no? Mañana me entra un ayuntamiento de izquierdas, imagínese, y me controla mucho, pues ya no tengo negocio, ahí no me meto. ¿Cómo se controla? Y miren, les podría mandar una copia de Zaragoza de lo que se iba a hacer. Pero esa misma copia yo se la mando en euskera, se la mando en catalán, se la mando en chino mandarín, se la mando en japonés o en francés, porque son todas iguales, están fotocopiadas. Y todas tienen 3 cláusulas fundamentales y lo demás es hojarasca. Una cláusula dice, con unas u otras palabras, que como esto es muy complicado, como esto es técnicamente muy complicado, de mutuo acuerdo las partes se acuerdan que la competencia de gestión será del socio privado. Es decir, que quien nombrará al gerente, quien controlará la gestión cotidiana de la empresa, será el privado porque es el que sabe del asunto. Porque es el que sabe, el savoir-faire, el know-how y el rollo bendito. En nombre de eso, gestión, capacidad gestora al socio privado que es el que sabe. Miren, ahí ya tienen una clave. Si ustedes son empresarios, son gestores, ustedes saben una clave. El poder no lo da tanto la mayoría accionarial como el control de la información y de la gestión. Es la táctica subliminal, indirecta, en la que el poder del negocio no se controla tanto desde la mayoría accionarial como desde el control de la información clave de la empresa. Y eso es lo que garantizan en esa cláusula. Por si fuera poco, la siguiente o 2 cláusulas más abajo hay otra que normalmente dice, con unas palabras más o menos claras, que lógicamente esa empresa mixta tendrá capacidad de compra, contratación y subcontratación. Capacidad significa que es una empresa privada la que hace y por tanto no pasa por concurso público. Usted no pasa por concurso, usted tiene una empresa privada de lo que quiera, de zapatos,
no pasa por concurso público la adjudicación de a ver qué escaparate pone, sino usted decide quién le va a montar el escaparate y punto y ya está, y nadie le va a decir nada. Esa es otra clave. Compras, contrataciones y subcontrataciones desaparecen del escenario de la contratación pública por 20, 30, 40 años. ¿Qué significa eso? Pues que antes, cuando era una empresa pública y tú necesitabas un software de ordenador para gestionar redes presurizadas, que eso lo vas a necesitar. Entonces antes, ¿qué hacía la empresa pública? Lo que ha hecho siempre, salir a concurso público y se te presentan 20, 30 empresas, casi siempre medianas o pequeñas, muy especializadas. Fíjense, miren esos contratos, están en internet. Nunca se presentan los gordos a estos contratos. Teóricamente tienen software, pero no es su espacio de negocio. No les importa, eso son tontadas. Ellos no compiten en esas cosas. De manera que quienes se te presentan a estos concursos son empresas de software japonesas, españolas, francesas, tal, que compiten duramente y que saben mucho de eso, bueno, tienen buenos productos. Y entonces tú consigues eso, pues, por lo que quieras, por 100.000. Pero si lo adjudicas directamente, se lo adjudicas a tu empresa del grupo empresarial que hace software informático. Y esa empresa te lo vende en directo por lo que le dé la gana. Pues a lo mejor por el doble, sencillamente por el doble. Y esa es una compra legal. Pues es como si yo me compro un Macintosh que es más caro que el Hewlett Packard. Pues usted sabrá lo que se compra. Pues la empresa quiere comprar eso, dirá, no, es que me hace una a la medida, es maravilloso, es una empresa de mi confianza, y yo se lo compro a esta, que es mi empresa también, empresa de mi grupo. Con lo cual, lo que ocurre es, técnicamente, lo que se dice es un blindaje de lo que se llaman los mercados de input secundarios, que son un blindaje de los mercados tecnológicos, que es donde se produce la mayor parte del valor añadido del sector del agua. No se produce en gestionar tuberías, no se produce en cobrar recibos. Eso es el chocolate del loro. Donde se produce más valor añadido del negocio del agua es en esto que se llama el mercado de inputs secundarios, los mercados tecnológicos de compras, contrataciones y subcontrataciones de todo tipo. Bueno, pues eso sale del espacio del contrato público, sale del espacio del concurso público para ser de adjudicación directa, y eso por 20, 30, 40 años. ¿Qué pasa con esto en las cuentas de la empresa? Pues lo que acaba pasando es que cuando usted quiera vigilar a esa empresa para ver que no tiene más beneficios de los que debiera, aquí por ejemplo me han dicho que se adjudica un 10% por el know-how, toma ya, de la marinera, 10%. O a lo mejor se dice, pues un 10 o un 15% de beneficios, por llevar este negocio, bien. La mayor parte del beneficio del bloque empresarial que tome estos servicios no lo van a ver ustedes en esos capítulos. No va a emerger en el capítulo de beneficios de la empresa mixta, sino que va a estar subsumido y oculto en el capítulo de costes legales. Y ni lo podrán investigar, ni lo podrán protestar. ¿Por qué se ha comprado usted esta tanga? Pues porque quiero. Ya está. ¿Es legal? De manera que la inmensa mayoría del negocio del bloque Suez, o del bloque Veolia, o del bloque multinacional que sea, se va a registrar de esta manera indirecta. Y aun con un alcalde que tenga buena voluntad y que quiera supervisar realmente que no se cobre más a su gente de lo que debiera, este capítulo se le va a escapar, y es la mayor parte, es lo que no se ve ni se puede ver. Por último, una clave fundamental, que es siempre otra cláusula de este tipo de contratos, largo plazo, como mínimo 20 años de concesión. ¿Por qué 20? ¿Por qué no 5? Y si no nos gusta, fuera. No, tiene que ser 20 como mínimo, 25. No es solo que tengas negocio por 20 años, por 30 o 40, es otra cosa más importante. Es la irreversibilidad de la concesión. Por ejemplo, yo les doy el ejemplo de Zaragoza. Si Zaragoza hubiera firmado la concesión que tenían programada y que hemos conseguido parar, es solo para el saneamiento de Zaragoza, una ciudad grande, el ayuntamiento del alcalde esperaba cobrar, no para él, para un buen uso, no lo dudo, 60 millones de euros. Pongamos que lo hace y que a la siguiente legislatura conseguimos montar una candidatura de izquierda, de derecha, de lo que carajo sea, en el que ganamos y con el programa de que recuperar la gestión pública del agua. Muy bien.
Cuando fuéramos a protestar a la empresa y decir, mire, aquí le traemos los 60 millones y volvemos a gestionarlo público, y digo, ¿cómo 60? ¿De qué me habla? ¿60? No, mire. Yo le denuncio ante los tribunales y le gano el juicio exigiéndole 400 o 500 millones. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque tengo derecho a reivindicar y reclamar ante tribunales lo que yo haya invertido más el lucro, los beneficios esperados en todo el periodo de concesión. Si son 40 años, son 40 años de beneficio, es decir, no menos de 500, 600 millones. ¿Tiene usted 600, 500 millones para pagarme? No, si usted había puesto 60, no, pues yo tengo derecho a pedirle 500. Irreversibilidad del contrato. Entonces yo con esto enfoco mi sugerencia, mi propuesta, lo que digo siempre. Digo, a mí, puesto que estamos en una ley que permite privatizar lo que no debería privatizarse, pero puesto que esa es la ley, acepto mientras no la pueda cambiar, ¿vale? De acuerdo, entiendo que es legítimo que un ayuntamiento, porque quiere pagar platos rotos, porque quiere pagar deudas, por lo que sea, ni me meto en que haya corrupción. A lo mejor no hay corrupción, sino porque quiere hacer esa gestión y porque se siente muy neoliberal y cree que los mercados lo resuelven todo, pues yo entiendo que proponga una privatización. Me parece ilegítimo que un ayuntamiento o un gobierno que haya sido nombrado para 4 años tome una decisión que afecta a 30, a 20 o a 40, porque está quitándole la posibilidad de cambiar esa política a cualquier otro ayuntamiento democrático que llegue a renglón seguido o dentro de 10 años. Y eso me parece antidemocrático. ¿Será legal? Sí lo es, pero no es legítimo. Y por eso yo me harto siempre de decir lo mismo. Señores alcaldes que piensan que la privatización es buena, no tengan miedo. Explíquenle los argumentos a los ciudadanos, pero no tomen una decisión por mayoría del pleno municipal. Tomen esa decisión pasando por un referéndum municipal. Tengan el coraje democrático de explicarle a la gente que tontos no somos, explicarle las ventajas de su política y someterlo a una consulta municipal. Porque es para tomar una decisión que afecta a tanto tiempo y no solo al periodo para el que me han nombrado, se necesita un mecanismo de decisión más robusto democráticamente que un simple acuerdo por mayoría en el pleno. Esa es mi opinión y creo que tiene fuerza, ¿no? Entonces exijamos ese referéndum. Y repito, yo les he dicho antes a la prensa, no conozco ningún proceso de privatización en todo el mundo que se haya hecho por decisión democrática a través de un referéndum. Ni uno solo en todo el mundo. Todos los procesos de privatización han sido impuestos desde arriba, en contra de la opinión y de la voluntad de la gente. Que votaron a un alcalde, pero no votaron una privatización. Y lo votaron por 4 años, no por 30, ni 20, ni por 40. Yo invitaría a los concejales y al alcalde de aquí de este pueblo a decir, señores, no tengan miedo a las urnas. No tengan miedo a las urnas. Pongan ustedes un plazo de debate. Comprometámonos a un debate civilizado, tranquilo, respetuoso. Me gustaría que estuviera el alcalde y poder hablar con él. A lo mejor me convence o a lo mejor les da argumentos que le convencen a ustedes en vez de los que yo les doy. No, ¿por qué no? ¿Por qué no? El alcalde ¿Por qué no? seguro. Pero entonces hagamos ese debate y confrontémoslo tranquilamente a la vuelta de 5 meses, de 3 meses, de un tiempo razonable, en el que la gente da pros, da contras, se informa, mira la internet, que ahí está todo, mira cómo les ha ido a otros que se han privatizado, mira lo que ha pasado aquí, lo que ha pasado allá, nos informamos, nos difundimos, y luego vamos a la urna y decidimos. Y si gana el señor alcalde, pues lo aceptaremos, y si ganan los que se oponen de la plataforma, pues el alcalde tendrá que aceptarlo. Y se mantendrá en su legitimidad de alcalde. Y se mantendrá en su legitimidad de alcalde de haber pensado algo que los ciudadanos le han rectificado. Rectificar es de sabios, no de débiles. Pero en la clase política hay veces que no lo aprendemos, no se aprende eso. Que rectificar es de sabios. Tenemos miedo a que vayan a pensar que si tenemos que cambiar la posición, me van a pensar que soy débil, que no tengo autoridad. No, no. El que rectifica, porque la gente le hace ver lo contrario, es sabio. Y el que es sabio tendrá más prestigio del que antes tenía. Lo que yo pienso probablemente es que, y por eso no lo hacen, es que si se hacen referéndums de este tipo, los van a perder. Allí donde se han hecho ha sido por goleada.
por goleada, en América Latina, en este tema del agua. En Italia, y acabo con esto ya, hay una pequeña detalle, van a dejar, ya me leerlo, solo en Italia leerlo. En Italia hicieron una cosa estupenda, a nivel italiano. En tiempos de Berlusconi todavía, en Italia está en eso, que tiene un dinamismo y una frescura mental a veces contradictoria con lo que vemos luego, lo que sale de unas elecciones y así. Bueno, lanzaron una alianza italiana en donde participaron todos los sindicatos, a sectores muy amplios de la Iglesia, incluidos sectores de la jerarquía eclesiástica, movimientos sociales de mujeres, ciudadanos, una red impresionante por agua pública. Y en Italia hay una ley por la cual una consulta de participación ciudadana es una ley muy avanzada. O sea, tú recogías no sé qué montón de firmas necesario, muchas, pero las consiguieron, validez ante notario, y eso ya te valida para que el movimiento que está proponiendo eso, los promotores, tengan acceso a hacer un referéndum, ir a las urnas. Y a partir de ahí el Estado les ampara, como si fuera un partido en las elecciones. Tienen derechos institucionales, de locales para hacer gestiones públicas, tienen fondos y hacen un referéndum. La pregunta del referéndum la ponen ellos, no como se hace en todos los países como este, que nos la pone el Parlamento, y ya al cambiar, poner la pregunta, ponen lo que les da la gana, a cascarle el referéndum, porque pone una pregunta que no refleja lo que los que están haciendo la propuesta desearían. No, allí en Italia la pone la gente que está promoviendo el referéndum. Y tienen ahí el obstáculo principal, y es que para que el resultado del referéndum sea válido tiene que votar más del 50% del censo. Nunca lo consiguen. Porque claro, si ya es difícil llevar el 50% de la gente a votar para presidente de gobierno, ya veremos lo que pasa en las siguientes. Igual no llegamos ni al 50% al paso que vamos, desgraciadamente, pues ya voy a ir a votar. El escepticismo, pues para una cosa concretica, nunca se consigue el 50%. Esta ocasión consiguieron el 60 y tantos por ciento. Cerca de 30 millones de italianos fueron a votar. El 97 o 98% sí a las dos preguntas. Derecho humano al agua en la Constitución y en la legislación básica italiana, como pide Naciones Unidas ya, y que no haya lucro en la gestión de los servicios de agua y saneamiento, es decir, privados, gracias, no gracias. No haya lucro. Bueno, al ganar por goleada, pues entonces tienen que cambiar todos los contratos que tienen de privatización, con sus cláusulas de indemnización, por obligación legal. Entonces el gobierno mira para otro lado. Pasa un año, pasa año y medio, y como no lo hacen, pues entonces el movimiento ciudadano lo denuncia al Tribunal Supremo. Y el Supremo dicta sentencia y le dice al gobierno: señores, tienen ustedes que cumplir el referéndum. Es su obligación y no hay recurso posible. Y el gobierno, alucinado, no sabe qué hacer y sigue mirando para otro lado. ¿Saben lo que han hecho los ciudadanos? Abrir una campaña increíble de obediencia civil. No de desobediencia civil, sino le calculan a la gente en cada ciudad cuál es el porcentaje que se está embolsando un privado en el bolsillo. Y le dicen: usted tiene que quitar tanto por ciento, ¿no? Y pagar, pero ese tanto por ciento no. Es decir, le están invitando a no pagar el lucro. Claro, entonces, claro, les denuncian ante los tribunales y los tribunales se encuentran con el Tribunal Supremo que dicen que no se puede cobrar lucro y un acuerdo privado por el cual tienen que cobrar lucro. Y tienen hecho un cacao que no saben por dónde salir. Una campaña de obediencia civil. Yo es la primera vez que lo veo. Que le dicen a la gente: no, hay que ser obediente a lo que nos manda la ley, Tribunal Supremo, no paguemos el lucro y a ver qué pasa. Claro, los tribunales, unos votan una cosa, otro, todavía no hay jurisprudencia sentada en el Tribunal Supremo, pues son multitud de conflictos, ahora jurisprudencia. Bueno. Déjenme por último un argumento que me parece relevante y me disculpen que me paso a lo mejor de tiempo. El tema de la austeridad. Es decir, crisis económica en la que estamos. Yo, perdónenme si me exalto, pero voy a intentar no exaltarme porque este es el capítulo en el que el hígado se me sale por las orejicas, me enfado mucho. Me enfado mucho y voy a intentar no enfadarme, pues no sirve de mucho, más que si al final eres capaz de reaccionar, pero enfadarte así, cabrear y decir palabras fuertes no sirve de nada. Miren, el tema de la austeridad nos están engañando. Lo digo francamente. Soy profesor de economía y les digo: no, tendríamos que estar, las facultades de economía debemos estar explicando la economía básica a los ciudadanos para que no nos engañen. Luego puede haber ideas diferentes de cómo salir de la crisis, ideas respetables, pero por favor no engañen a la gente.
Cuando a mí me dicen que la privatización es en nombre de la austeridad, nos están engañando. Les explico con un ejemplico fácil. Si yo tengo dos viviendas, una segunda residencia donde sea y una residencia en la que vivo, y me dicen que tengo dificultades económicas, entonces que yo por austeridad venda la segunda residencia, lo entiendo. Yo vendo la segunda residencia y con ese dinero atiendo lo básico, una vida austera, mis hijos puedan comer, puedan ir a la escuela, que si hay algún problema médico puedan atenderme de una otra forma, lo básico. Si a mí o a ustedes lo que le pidieran fuera que venda la casa en la que viven, eso es austeridad. Eso es sabotaje social. Porque al día siguiente de usted vender la casa en la que vive con sus hijos y su mujer o su marido, al día siguiente se la va a tener que alquilar al que se la ha vendido. Pues no se va a ir a vivir debajo de un puente. ¿Y cuánto le va a pagar? ¿Cuánto le va a pedir por el alquiler? Pues le va a pedir la amortización de lo que le ha pagado más los beneficios que le quiera poner. Y como usted está en debilidad, va a vender barato y le van a alquilar caro. Eso no es austeridad familiar. Eso es sabotaje de la economía familiar, queridos amigos y amigas. No nos dejemos engañar. No es verdad. Nos sale caro la broma. Porque tenemos que pagar un negocio indecente con algo básico, como en este caso sería nuestra vivienda. Cuando nosotros, en nombre de una austeridad municipal, nos privatizan el servicio de agua, es lo mismo. Al día siguiente, ¿qué haces? Alquilarle el servicio al que te lo ha comprado. ¿Y cuánto vas a pagar por ello? Pues la amortización de sus inversiones más el beneficio que le dé la real gana de cobrarte. Por un camino o por otro, con mecanismos más o menos encubiertos. Y van a transformar en negocio lo que es un servicio público básico. Eso no es austeridad. Eso es sabotaje social. Y lo último, con lo que me pongo muy nervioso. ¿Saben con qué dinero le pagan al ayuntamiento la privatización? Con dinero público. Cuando era el proceso de Zaragoza, yo conozco a uno de los que estaban haciendo por una empresa, y no voy a decir cuál, una de las 3 grandes multinacionales que iba a concursar, aunque ya dijeron que lo tenía otra, que estaba preadjudicado, pero bueno, luego al final eso se paró. Y le dije, oye, ¿de cuánto dinero estáis hablando? Y dice, unos 60 millones. Y vosotros tenéis liquidez. Y yo, no, nosotros no, pero nuestro socio financiero sí. No me dijo quién era el socio financiero. Puede ser BBVA, Banco Santander. ¿Ellos qué financiación tienen? Carajo, Banco Central Europeo. Banco Central Europeo, dinero público. El Banco Central Europeo, a lo largo del último año y medio, ha librado a la banca privada europea, incluida la española, cerca de 2 billones españoles de euros. 2 millones de euros. 50 crisis griegas. Al 1% a 3 años. Dinero gratis a la banca europea. Y con una manita agarro el dinero público y con la otra manita lo pongo en deuda pública española al 5 o el 6%. Por cambiar de mano 4 o 5 puntos de beneficio. Pero con ese mismo dinero compro la casa, compro los servicios. ¿De dónde me salen mis 60 millones? De dinero público del Banco Central Europeo, con el que yo te compro tu casa con tu dinero y luego te la alquilo. Yo de verdad cuando digo esto digo, ¿cómo estamos todavía tan tranquilos? Sí. Porque no lo sabemos, a veces. Porque cuando lo sabemos nos quedamos tan cabreados que nos quedamos paralizados de indignación y de impotencia. Pues tal vez, no lo sé. Pero esto hay que explicarlo. Ya vale de bromas. Hoy veía El País y veía, viniendo en el AVE ahora, y está por ahí, y decía, Europa dice, vaya descubrimiento que ha hecho Europa a estas alturas, ya les vale. Europa dice que claro, que la banca española, la mayor parte de esos miles de millones de dinero público barato, no lo invierte en la economía real y en los ciudadanos porque les sale más rentable prestarlo a la deuda pública española. Es decir, que el dinero público europeo, que es público, que es del Banco Central Europeo, en vez de decirle con las condiciones que quieran, carajo, al gobierno español o al italiano, vale, te lo presto de tal manera con tales condiciones. No, no.
se lo presta al BBVA para que el BBVA me lo preste a mí y por el camino se gane un 5%. Pero nos hemos vuelto tontos. ¿Pero somos tontos? ¿O qué pasa? Bueno, somos mal informados. Eso de entrada, mal informados. Y desde la ignorancia, pues podemos cometer tonterías o aceptar que hagan tonterías con nuestro dinero. Estamos aceptando un modelo financiero injusto, oscuro y al servicio del sistema financiero, que es quien nos ha llevado a esta burbuja y a esta catástrofe, y encima le estamos salvando del desastre a costa de nuestra miseria y del dinero público vigente que hay. En el caso de las privatizaciones se hacen con dinero público a través de los agentes financieros que tienen barra libre en Bruselas, en el Banco Central Europeo, de dinero público. Nos compran nuestros servicios con nuestro dinero y luego nos lo alquilan por 40 años. De manera que habrá que reaccionar democráticamente, sin violencia, con argumentos. Y yo espero que esta tarde pues les haya podido brindar algunos de los argumentos que ustedes tomen como parte de su movilización y de su capacidad de convicción al conjunto de la ciudadanía de Alcázar de San Juan. Nada más y muchas gracias.